Bueno, terminó el 2024 y me parece que está bueno que repasemos cómo es el semáforo del equipo de Milei, el gabinete y algunos funcionarios más. Vamos a arrancar con la onda verde, quienes, a mi juicio obviamente, en este año han tenido un buen desarrollo en relación a lo que le pide el presidente. Por un lado, el ministro de Economía, Caputo, la verdad que costaba al principio de la gestión imaginar que iba a poder durar bastante en el cargo, al menos esta era mi sensación, y sin embargo se consolidó no solo como un ministro, sino que de a poco va desplegando a jugadores en otros ministerios y en otras áreas y está expandiendo. Otra que ministra que se merece la luz verde es Patricia Bullrich, que bueno, con un discurso de mano dura que pudo llevar a la práctica, con un protocolo antipiquetes que logró que de alguna manera no se cortaran las calles en función de lo que querían los libertarios, por supuesto, también merece un buen lugar y también tiene buena consideración del presidente. Lo pudimos ver, por ejemplo, en la foto y en la imagen que elige Milei cuando da el discurso del primer año de gobierno, que la tiene centrada en el foco del tiro de cámara, digamos. Otro que estaba en las sombras al principio del gobierno, que se consolidó y que logró un ministerio, es Federico Sturzenegger. Y en relación siempre este semáforo a cómo está esa estufa de calor o de frío de Milei, está apoyado y consolidado para el presidente. Ni que hablar, bueno, de su hermana Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, nombrada incluso en este mensaje que hace Milei por el primer año de gobierno hace unas semanas atrás, en donde claramente no solamente expandió muchísimo su área, la presidencia de la Nación y en particular la Secretaría General de la Presidencia ha crecido muchísimo teniendo en cuenta a otros mandatos presidenciales, incluso hace acordar más a la Secretaría General de la Presidencia antes de que existieran las jefaturas de gabinete que ahora existiendo. Así que bueno, claramente tiene las acciones bien arriba y en alza y es uno de los miembros del triángulo de hierro del que habla Milei permanentemente. Otro de los miembros, por supuesto, de ese triángulo es el asesor presidencial, que está nombrado como contratado monotributista, Santiago Caputo, que bueno, se ha consolidado su figura y también su expansión de poder y bueno, ya hemos hablado durante el año que llama mucho la atención la forma en la que está contratado y el poder que maneja. Y hay algo que no termina de tener un poco de sentido en relación a lo que veníamos trayendo como costumbre en la democracia. Otro gran personaje que se consolida en este primer año es Manuel Adorni, ¿sí? Este vocero presidencial que mantuvo casi sin romper esa promesa de todas las días de la semana dar una conferencia de prensa ante determinados periodistas y contestar las preguntas. Pero no solo eso, se lo está nombrando como posible candidato el año que viene para la ciudad de Buenos Aires, o para diputado o para senador nacional, así que parece que es una figura que está en alza. Y después, para cerrar el color verde del semáforo, tenemos a dos Menem, Martín Menem y Lule Menem. El segundo es un asesor político de Karina Milei, muy consolidado y con el armado del partido político de la Libertad Avanza tiene mucho que ver, y Martín Menem, que logró la reelección como presidente en la Cámara de Diputados y es otro de los arietes también políticos para la consolidación del partido y para lo que va a ser la estrategia electoral el año que viene de la Libertad Avanza. Bueno, veremos cómo le va, falta mucho tiempo. A juzgar por cómo viene la mano, uno parece, o nos podemos imaginar que va a tener una elección de moderada buena. Así que ahora vamos al amarillo, cuando vamos con el auto y nos cambia el color. Y en este color amarillo de semáforo tenemos básicamente a cuatro funcionarios. El primero es el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Uno podría decir, ¿por qué no está en verde si empezó como ministro del Interior y pasó a jefe de gabinete? Porque nunca termina de consolidar, casi siempre es desmentido por el gobierno y bueno, esto es una cuestión más personal, pero también se ve que arrastra mucha estrés y mucha gestión. Ya durante este primer año en donde es funcionario tuvo que visitar dos veces eh, clínicas u hospitales por distintas situaciones de salud. Hay que ver si termina de acomodarse esa situación o hay que hacer el año que viene el Milei tiene que tomar alguna decisión en relación a toda la cantidad de funciones que tiene como jefe de gabinete y casi como ministro del Interior al mismo tiempo, más la negociación política que es muy desgastante. Otro que está ahí, ni bien ni mal, es el hace muy poco ministro de Salud, Lugones. Obviamente es muy poco el tiempo para poder juzgar su gestión, pero bueno, ya venía un poco en funciones cuando estaba el ex ministro Mario Russo y ya venía tomando varias decisiones, pero la verdad que son esos funcionarios ni destacan ni se ha mandado gran cosa como para mandarlo a la luz roja.
Después nos quedan dos más. Uno es Gerardo Wertheim, también muy poco tiempo para poder juzgar su gestión como canciller. Reemplaza a quien era Mondino, que bueno, que fue expulsada del gobierno. Pero no lo ponemos en luz verde porque si bien arranca en el inicio del mandato de Milei con mucha confianza, de hecho incluso antes de que asuma Milei, los aviones con los que viajaba a Estados Unidos son los de Wertheim, no termina de consolidarse, quien era embajador y ahora canciller, no termina de consolidarse en su rol y en los últimos viajes, o particularmente el último viaje de gestión de Milei, no ha tenido protagonismo. Habrá que seguir de cerca esa situación. Y bueno, y por último, la luz roja, ¿no? Aquellos que en relación a siempre el semáforo es en cómo Milei mira, nos tratamos de imaginar cómo Milei puntúa a sus ministros o sus funcionarios. Bueno, la primera, la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la que hay una interna bastante concreta y bastante pública, en donde Villarruel está intentando desescalar ese conflicto y de parte del presidente y de su triángulo de hierro avanzan en escalar ese conflicto. Veremos cómo sigue evolucionando esa siempre tensa relación entre presidente y vice. Otro que arrancó bien y que se fue estancando y hubo varios casos de corrupción en su ministerio, varios movimientos en las últimas semanas, diría, del año que terminó, es Luis Petri, el ministro de Defensa. Al principio con la compra de armamentos y todo parecía que era posible que otorgarle la luz verde, pero ahora está más cerca la luz roja. Claramente quien perdió mucho poder, a quien le han achicado el ministerio y que incluso quedó en la punta de la conferencia de prensa anual de Milei es Sandra Petovelo. También aconsejaría seguir de cerca su caso. Y nos quedan dos. Por un lado, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, que siempre está aparentemente en el ojo de la tormenta de si finalmente su segundo, que es Ameiro en funciones, lo va a reemplazar o no en el ministerio, o si seguirá sobrevolando y continuará en la gestión. Y por último, si bien no es ministro, por su figura y por su trayectoria pública y por su imagen hemos decidido incorporarlo, que es Daniel Scioli. Un Daniel Scioli que también arrancó con todo en la gestión, fue un pase bastante polémico para el peronismo su rol en la Libertad Avanza, primero como continuidad de embajador y después como secretario de Turismo y Deportes. Y de a poco fue perdiendo relevancia, se lo ve muy poco últimamente en las noticias y en los hechos de gobierno. Intentó quedarse con la Cancillería, de hecho ensayó algunos discursos en inglés en algunas notas que le hicieron, pero bueno, Wertheim, como dijimos hace un ratito, es quien se terminó quedando con ese lugar y aparentemente esto ha golpeado al Pichichi bastante. Este fue, bueno, el semáforo del 2024, veremos cómo juegan estas luces para el 2025, si alguno asciende o desciende, y bueno, y si a su vez va a seguir o no esta rotación de funcionarios que también venimos hablando este año, o se va a calmar. Gracias.